Esta mañana a través de todos ustedes que están sintonizando estas conferencias por medio de internet, por medio de las redes sociales, las naciones que están ahorita sintonizando también, les damos la bienvenida, tanto en Europa como hasta en China. Hay ciudades que están sintonizando estas conferencias y qué maravilloso que podamos nosotros compartir y propagar el mensaje glorioso del Evangelio de la gracia del Hijo de Dios. En esta mañana, ya que terminamos la serie La Iglesia no atravesará la tribulación, ya terminamos esa serie, vamos a comenzar una serie nueva hoy, de lo más interesante, porque va a ser una serie del aspecto, escuchen esto, teológico, filosófico, genético y biológico. ¿Cómo ven? O sea, es impresionante cómo podemos todas las disciplinas científicas reunirlas alrededor de la Biblia, y cuando estas áreas de la biología, de la genética, de la física, etcétera, etcétera, podemos nosotros ponerlas de un lado y poner la Biblia, nos damos cuenta que todas estas disciplinas científicas se someten o tienen que sujetarse a la palabra de Dios. Esto es lo más maravilloso que existe. Por eso, como cristianos, podemos presentarnos delante de cualquier auditorio. Podemos hablarle a científicos, a genetistas, a biólogos, a ateos, a filántropos, antropólogos, a paleontólogos, antropólogos, etcétera, etcétera. Cualquier tipo de sistema o ideología que pueda existir, tenemos la autoridad para hablar. Y lo que más sorprende es que cuando nos presentamos ante esta clase de auditorios, este tipo de personas se sienten sorprendidas porque nosotros descubren que nosotros sabemos su campo, y cuando hablamos de la Biblia ni siquiera les pasa por acá que la Biblia lo decía. Y nada más dicen, wow. Ahora ya no dicen así, ¿verdad? Ahora dicen, miau. Pero la gente se sorprende ante esto. Esta serie se titula La corrupción del ADN humano. La corrupción del ADN humano. O podríamos también ponerle de subtítulo La mezcla del ADN humano. La mezcla del ADN humano. Bueno, de cualquier manera. Estamos en el siglo XXI y estamos en un siglo donde la tecnología ha subido posiblemente hasta los cielos, donde la ciencia ha hecho un ridículo, porque ahora pues con la famosa pandemia, ¿verdad? Increíble que un microorganismo de 0.008 nanómetros, que es una millonésima de milímetro, con lo que se miden los microorganismos, hasta ahorita no puedan determinar realmente qué es, qué no es, cuál es su origen, cuál es la cura, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de tener el microscopio electrónico y a pesar de tener los avances que hemos logrado mediante la ciencia, la biología, la genética, etcétera, etcétera. En fin, pero cuando nos damos cuenta que el mundo ha llegado a un punto donde los científicos, los hombres de ciencia y las grandes personalidades del mundo, podríamos decir tanto el área de la biología como la genética principalmente, han llegado a creer, y esto es lo que quiero compartirles con esta serie, han llegado a creer por causa de la teoría de la evolución. Ya tiene más de un siglo que Charles Darwin postuló que provenimos de los animales. Muy bien, pero fíjense cómo lleva todo esto un proceso. Este hombre postula, ¿verdad?, algo que él no estaba seguro, y tú lees el libro El origen de las especies de Charles Darwin, jamás él lo confirma, dice puede ser, no sé, a lo mejor es posible, chance y. Esto no es un lenguaje científico, esto es un lenguaje completamente, ¿verdad?, de escepticismo y de desconocimiento, porque él no supo jamás que se iba a descubrir el ADN. Pero durante casi todo el siglo pasado, todas las universidades y todas las escuelas, y todavía en el siglo XXI, se sigue enseñando en las universidades, en las secundarias, a tus hijos en las preparatorias, el origen y la teoría de la evolución.
que somos el resultado de un accidente, que después de la vida no hay absolutamente nada más que el polvo, que no hay un Dios, que no hay principios de ética ni de moral, y que nosotros simplemente somos seres humanos que no en nada comparables comparables con los animales, ni siquiera con los insectos. Entonces, cuando el ser humano mantiene este sistema de pensamiento, hasta el siglo XXI donde nos encontramos, ha llegado a la conclusión estas personas que ya no son personas normales en su forma de pensar. Estos son clasificados como psicópatas, personas enfermas en su manera de pensar por las ideas tan locas y tan anticientíficas que han tratado de llevar a cabo. Entonces, ellos han llegado a la conclusión de que como somos evolucionados, podemos seguir evolucionando. Y están pensando en crear un superhombre. 1950 aparece Superman. Y luego viene la Supermana, la Mujer Maravilla, el Hombre Araña, los superhéroes y todas estas cosas. El hombre con poderes inherentes en su naturaleza para poder realmente crear otra super raza. Todo esto se los voy a comprobar científica y biológica y bíblicamente. Porque la Biblia, repito, se adelantó a todo esto previniéndonos a dónde acabaría el mundo. Entonces, estas personas están tratando ya de mezclar embriones humanos con óvulos de animales o viceversa. Y cuando tú mezclas dos ADN, que voy a explicar a continuación qué significa esto, o sea, el código genético que tenemos en cada célula se llama ADN, que es ácido desoxirribonucleico, y que hasta 1954 se descubrió del siglo pasado por el doctor Watson y el doctor Crick, que les dieron los premios de medicina en genética. Entonces, esta gama de científicos, pseudocientíficos, dicen que mezclando embriones con el ADN del murciélago, podemos nosotros, los seres humanos, obtener el radar que los murciélagos tienen, porque los murciélagos en la noche pueden y jamás se estrellan contra nada por el sistema de radar que tienen, o mezclar el ADN, escucha esto, con una araña, para que el ADN que mezcla o que produce el hilo de la araña, que es más resistente que cualquier fibra sintética, pueda tener el ser humano, hacerlo como el hombre araña, el de las películas. Entonces, están tratando de crear todo esto a través de dos medios. Uno se llama el transhumanismo. La palabra trans significa más allá de. O sea, llevar al ser humano a un nivel superior, porque no podemos quedarnos en este nivel, podemos tener poderes cognitivos de conciencia más elevados, poderes más grandes y tenemos que evolucionar. Y el otro se llama la inteligencia artificial, donde ya se usan algoritmos o chips para cambiar al ser humano cerebralmente. O sea, que el ser humano ya no tenga celos, que ya no tenga odio, que no tenga envidia. Imaginémonos estas emociones y estos sentimientos, y finalmente la conclusión es convertirnos en robots. Todo esto ya está en experimento y muchas de estas cosas ya se han adelantado y ya están funcionando. Los chinos están ya fabricando los super soldados, como lo vamos a ver más adelante. Para entender todo esto que está a nuestro alrededor, tenemos que venir a la Biblia y comenzar desde el principio para entender ¿por qué está sucediendo esto y por qué la Biblia profetiza en Apocalipsis capítulo 9 que los demonios van a tener forma de humanos, de serpientes, de animales y de reptiles?
Las plagas que vemos en Apocalipsis capítulo 9 en la quinta trompeta, nos damos cuenta que es una mezcla humano, reptil, ave, etcétera, etcétera, y esto se llama quimera. Apúntalo con Q de queso, quimera. Cuando tú oigas qué es una quimera, es la mezcla de dos semillas completamente diferentes. Y cuando el ADN se descubre en 1954, se comprueba científicamente que el ADN de los humanos nunca jamás será igual al de los changos, ni a los de los orangutanes. Que el ADN de un perro jamás podrá mezclarse con el ADN de una gata, ni de un rinoceronte con una jirafa, ni tampoco de un chivo con un perro, ni de un caballo con una burra, porque nace una mula híbrida. Y tanto los híbridos como las quimeras son animales mezcla de dos ADNs o pueden ser animales humanos. Todo esto ya está desarrollándose en laboratorios clandestinos en el mundo oculto que nos rodea. Así que vamos a comenzar desde el principio para entender lo que está pasando y por qué la Biblia profetiza que el anticristo lo más seguro es que ya está vivo, que ya nació y que el mundo como está se encuentra va dirigiéndose a el mundo que la Biblia profetizó hace más de 2500 años por medio de los profetas hebreos. Nos estamos acercando a este mundo, pero los seres humanos están completamente desapercibidos, más los cristianos. Siguen con sus telenovelas y con el Calimán y con el otro, y Viviana Colorina, o no sé qué tantas novelas son las de moda ahorita, y vivimos un mundo completamente irreal. Y agréguenle ya para terminar, y ahorita entramos en materia, al fundador y al dueño de Facebook, Marcos Zuckerberg, o Mark Zuckerberg, que ahora ya no va a ser Facebook, ahora va a ser una metaversa, donde él está creando que te pongas una como especie de visor y que puedas transportarte a Italia o puedas imaginarte a una mujer desnuda o que puedas transportarte a un mundo de Alicia en el País de las Maravillas. En otras palabras, si ya con el iPhone la gente se ha vuelto cada vez más bruta, ya hemos perdido las relaciones sociales, ya vamos a las cenas de las comidas con la familia y todos están con su cochinada ahí. Ya se pierde la relación completamente y cómo nos ha absorbido. Ahorita hasta los bebés les ponen ya sus caricaturas para que estén ya completamente enfocados en eso y distraerlos o que ya no lloren. Vivimos un mundo donde cada vez se nos está haciendo a un lado la realidad. Y este nuevo proyecto de Zuckerberg, el de Facebook, significa que va a idiotizar a los seres humanos y nos quieren convertir en zombies. La psiquiatría y la psicología, muchos de ustedes que son psicólogos o psiquiatras saben muy bien que una de las características de una persona psicópata, una persona sociópata o esquizofrénica o paranoica o el calificativo que tú le quieras dar, son personas que básicamente se les clasifica como que están fuera de la realidad. Cuando una persona no vive la realidad y te sumerges en un mundo que no existe, es cuando comienzas a perder tus facultades cognitivas y espirituales también. Por ejemplo, un hombre de 60, 70 años, 50, 60, 70 años, tiene su esposa, tiene sus hijos, y de repente se le mete en la cabeza que todavía está guapo, que todavía la hace. Y pasa una muchacha y le dice, ay, y el viejo rabo verde, ¿verdad? Se la cree y comienza a tener relaciones, o comienza en verdad a buscar muchachitas más jóvenes para poder vivir una irrealidad. Y es como un globo que se infla, como la rueda de la fortuna que te subes y llegas hasta arriba. Ah, qué vivo, aquí va Zapata, sí, aquí me siento en el cielo. Y la rueda de la fortuna tiene que bajar.
No puedes durar allá arriba mucho tiempo. No puedes durar en el pecado mucho tiempo, porque todo lo que sube tiene que bajar. Y cuando bajas y te des cuenta que pierdes a tu esposa, pierdes tu credibilidad, pierdes tu honestidad, pierdes la confianza de tus hijos, o como el que roba, ¿verdad? Voy a robar para volver millonario. No es cierto, ve la historia de los robos desde Caín que mató a su hermano. Nunca ha habido el robo perfecto. Siempre los atrapan tarde o temprano. No hay un criminal que se salga con la suya. Siempre el mal lo tienes que alcanzar. Tus pecados, dice la Biblia, te alcanzarán. Así que tenemos que meternos a la realidad. La realidad es que estoy vivo gracias a Dios por mi salud. Tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, tengo un trabajo. Esa es mi realidad. Voy a luchar por esta familia que es el tesoro más grande que Dios me ha dado para poder mantenerme. Y mientras yo me mantenga en esta realidad, que este es mi círculo íntimo al que tengo que cuidar, al que tengo que proteger, al que tengo que proveer, Dios me bendice. Dios me bendice. Y nos bendice como no nos imaginamos, porque Dios es bueno. De acuerdo a la Biblia, vamos desde el principio, existe otra dimensión espiritual que es imposible descubrirla por medio ni de la ciencia, ni de la investigación científica, ni de ningún experimento. Y esta es la razón por la cual millones de seres humanos dicen: yo no puedo creer lo que no oigo, lo que no veo, lo que no huelo, lo que no siento. Se llama empirismo, con Ed Enrique, empirismo, escríbelo, que es la filosofía que dicta que no se puede creer nada de lo que no se ve, no se siente, no se huele, etcétera, etcétera. O sea, la persona empírica es una persona atea. Todos los ateos son empíricos, filosóficamente hablando. Entonces, la Biblia, cuando venimos a este libro, comenzamos a abrir este libro y comienza Dios, porque si existe algo que no se puede alcanzar, ni medir en un laboratorio, ni investigar por medios humanos, por más inteligente que sea el ser humano, somos limitados. Dios nos corre una cortina, el que nos creó, y nos muestra en la Biblia que existe un mundo que, aunque nosotros no lo podemos con nuestros 5 sentidos percibir, es más real que el de nosotros. Dice en Hebreos capítulo 11, porque lo que no se ve es más real que lo que se ve. Porque lo que no se ve, o ese mundo que nos rodea espiritual, es primero que nuestro mundo. Primero fue creado lo espiritual y después lo animal, que es el mundo en el que tú y yo estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, la Biblia nos revela claramente, ¿verdad?, que este mundo que nos rodea está habitado. Y la Biblia nos muestra qué clase de seres o criaturas existen en el mundo que nos rodea. Y la Biblia les llama ángeles. La palabra ángeles, malak o angelus en el griego, significa mensajeros. Hay criaturas que están de esa dimensión a la dimensión terrenal, continuamente bajando y subiendo a nuestro mundo. Bajan y suben, se llaman ángeles. Desde el principio del Génesis, como lo vamos a ver, hasta el Apocalipsis, vemos la intervención de ángeles teniendo relaciones con seres humanos, hablando, tocando, comiendo, bebiendo, como nosotros, con cuerpos parecidos a los seres humanos, pero con características completamente diferentes, porque a los seres humanos Dios nos creó del polvo de la tierra y a los ángeles los creó directamente espíritus. Por lo cual, el ADN de los ángeles no puede ser igual al ADN de nosotros, porque nuestro ADN fue creado, ¿verdad?, para poder alimentarse de frutas, de hierbas, de plantas, de vegetales, de ensaladas, etcétera, etcétera, de todo lo que la tierra produce, porque de la tierra sacó el cuerpo Dios de los seres humanos. Entonces, estos ángeles son los mensajeros de Dios. Y en segundo lugar tenemos a los querubines. Los querubines son los jefes
o los guardias, se podría decir el servicio de protección, el servicio más cercano a Dios. Lucifer, al que le llamamos Satanás, y el diablo, Satanás significa enemigo, y diablo significa calumniador, el que calumnia, el que propaga chismes, el que trata de lastimar la reputación de nosotros. Cuando alguien por un chisme lastima tu reputación, esa persona no se la va a acabar, Dios lo va a juzgar, porque no hay cosa más horrible que herir la reputación o hablar mal de alguien sin que tú estés seguro de lo que tú estás diciendo. Y estás propagando algo que va a lastimar y se va a convertir en un veneno para esa persona. Y esos son los querubines. Luego tenemos los serafines. Los serafines están arriba del trono de Dios, a Isaías capítulo 6. Y ellos no bajan a la tierra. Ellos no bajan a la tierra, ellos se encuentran en el cielo. Después tenemos 4 seres vivientes, o los seres vivientes que describe Ezequiel capítulo 1 y capítulo 2, que parecerían, ¿verdad?, monstruos para nosotros, pero que tienen cara de hombre y a veces tienen otro aspecto y a veces se propagan más rápido que la luz y que el sonido. Y la Biblia también nos habla de demonios. El origen de los demonios es desconocido. Y una de las equivocaciones más grandes que ha habido es que han confundido a los ángeles caídos con los demonios. Yo tengo cantidad de libros en mi biblioteca de muy buenos teólogos todavía de hace 20, 30 años que dicen los demonios y intercambian demonio y ángel caído. Y los ángeles caídos y los demonios son 2 criaturas completamente diferentes. Todo esto lo voy a explicar en esta serie. Ahora, veamos en 1 Corintios capítulo 15 estas verdades. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a comenzar a escudriñar las Sagradas Escrituras. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 39 y 40, 1 Corintios 15, 39 y 40. Vean nada más qué revelación más maravillosa de la Biblia. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra, número 2, la de los animales o las bestias, 3, la de los peces, y 4, la de las aves, y 5, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Vean que la Biblia hace 2000 años especifica claramente que hay 4 tipos de cuerpos a nuestro alrededor. Mi cuerpo está diseñado por Dios para tomar jugos, manzanas, frutas, y tenemos una característica que no tienen los animales: la conciencia o lo que trasciende este mundo de un Dios. Los animales, la jirafa, Dios le diseñó un cuerpo especial para alcanzar las plantas altas, la cabra con garras especiales para las montañas, al león y al tigre dientes y colmillos y garras especiales para desgarrar a sus presas, los peces un cuerpo especial para vivir debajo del agua, y las aves otro cuerpo especial para trasladarse en el viento. Y el ser humano, por más que invente, ¿verdad?, no hemos podido imitar cómo vuelan las aves. Hay 4 cuerpos a nuestro alrededor y todos son diferentes. Las aves, su cuerpo fue diseñado para el aire, los animales para la tierra, los peces para el mar o los ríos, y nosotros para este mundo. Pero hay cuerpos, así como hay 4 cuerpos aquí abajo, también hay cuerpos diferentes en el cielo. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Por ejemplo, los ángeles pueden materializarse dentro de nuestras 4 dimensiones. Vivimos nosotros en 4 dimensiones.
Los ángeles y los demonios viven en una hiperdimensionalidad o en 5 o 6 dimensiones, no lo entendemos. Pero ellos pueden con sus cuerpos, que no son creados del polvo de la tierra, entrar a las 4 dimensiones de nosotros, caminar entre nosotros, adquirir la forma de seres humanos, comer como nosotros, hablar como nosotros, comunicarse con nosotros y desaparecer. Pueden ellos atravesar la materia celular, la materia atómica, los ángeles y desaparecer. Cuando Cristo resucitó, se apareció a los discípulos, ¿se acuerdan? Estaban todos en un cuarto y de repente Jesús con su nuevo cuerpo espiritual, ya no como el de nosotros, atraviesa la pared. La composición molecular del cuerpo de Cristo ya no era igual a la de nosotros. Y entonces Él atraviesa la pared y le dice a Tomás, ven para acá, pon tus manos en mis manos. Y llega Tomás y cuando toca la mano de Jesús, no la atraviesa. Jesús dijo, un espíritu no tiene carne y huesos como yo. El cuerpo de Cristo era espiritual, pero también era tangible. Se podía tocar y pudo ver Tomás las huellas de los clavos en las manos de Cristo. Y cuando Jesús le dijo, pon tu mano acá, y abrió Cristo su saco y pon tu mano en mi costado, Tomás vio la lanza que fue enterrada por el centurión del lado izquierdo de la cruz hacia el derecho, le salió abajo del costado derecho y pudo Tomás constatar que realmente era Jesús, el que estaba entre ellos, y la cara de Jesús era la misma, pero ya glorificado. Recordamos ahora también claramente que cuando Dios nos forma, nosotros vayamos al Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, nos forma del polvo de la tierra y qué curioso. La ciencia demuestra, confirma, corrobora que efectivamente el cuerpo humano tiene los 17 elementos químicos, flúor, hierro, magnesio, azufre, etcétera, etcétera, que tiene la tierra. Y que el cuerpo humano tiene los 4 gases, carbono, nitrógeno y oxígeno, que tiene la tierra. Dice la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 7, Dios entonces forma al hombre del polvo de la tierra, el cuerpo de nosotros, y sopla en su nariz aliento de vida, y es el hombre un ser viviente. Por todas las cosas que están compuestas, ¿verdad? En primer lugar, forma a Dios del polvo de la tierra, por lo que todas las cosas vivas, esto es muy importante, señores científicos que nos acompañan y que nos ven a través de la televisión, todas las cosas vivas están compuestas fundamentalmente de átomos de carbón. Todas las cosas vivas están fundadas principalmente por átomos de carbón, porque somos terrenales y fuimos creados de la tierra. Pero las criaturas de dimensión espiritual que acabamos de mencionar no fueron creadas igual a nosotros. Su composición espiritual, o sea, fueron creados directamente como espíritus. Y a nosotros, una vez que Dios nos forma del polvo de la tierra, impone dentro de nosotros un espíritu. Y ese espíritu que traemos de nosotros es el que nos da testimonio en nuestra conciencia que hay algo más allá de nosotros. Y como también somos espirituales, con un cuerpo terrenal, nunca ha habido en la historia, señores antropólogos, en la historia ha habido jamás ninguna tribu, ninguna civilización, ninguna nación que no haya adorado algo o a alguien. Los aztecas creían que los dioses necesitaban la sangre humana y les sacaban el corazón a las víctimas para calmar la ira de los dioses. ¿Quién puso ese sentimiento en los indígenas, tlaxcaltecas, mayas, que tuvieron un conocimiento impresionante de la astronomía? Los mayas hicieron las pirámides de Teotihuacán, la de Quetzalcóatl, todas ubicadas hacia Orión.
que son las estrellas oscuras celestes que gobiernan el universo. ¿Quién puso ese sentimiento en los seres humanos? Los papúas, los aucas del Ecuador, los cheyennes, los apaches en Estados Unidos, que son espiritistas y creen en los espíritus y queman y ofrecen a los espíritus a sus muertos. El ser humano es incorregiblemente religioso. Esta sensación no la tienen los animales, ni los peces, ni tu perro, ni las aves. Es algo que forma parte, lo dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, el rey Salomón. Pusiste en nosotros la eternidad. Y por eso anhelamos un mundo mejor, más justicia, más paz. Ya estamos hartos de todo lo que está pasando en el mundo, porque anhelamos por la espiritualidad con la cual fuimos creados, que podamos trascender este mundo y descansar algún día, y esto es lo que la Biblia nos promete a los que seguimos a Jesús. Nada más a los que seguimos a Jesús. La gran parte de la humanidad se quedará completamente encarcelada y continuarán, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, hombres amadores de sí mismos. Este sueño de los biólogos genetistas que mencionamos al principio, creyeron la mentira de la serpiente que le dijo a Eva: serás como Dios. Y ahora ya se creen dioses y creen que tienen el poder de crear un hombre mejor. Imaginemos nada más esto, ¿no? Le ganaron a Dios. Vamos a mejorar a través de la ciencia, la inteligencia artificial, el transhumanismo, la robotización. Vamos a crear un ser humano mejor, más perfecto que lo que somos ahorita. Ya creyeron que realmente la serpiente dijo la verdad. Y así va a acabar la humanidad. Se endiosaron, nos hemos endiosado y no nos hemos olvidado que somos criaturas creadas a través de un Dios que en una cruz dio a su Hijo Jesucristo para que a cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora bien, en Génesis capítulo 3, versículo 15, es el pivote, el centro, el núcleo de toda esta serie. Porque quiero ir más y más despacio, con más explicaciones, para que podamos entender, asombrarnos y amar la Biblia cada día con más pasión. Dice Génesis 3, versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa es la primera que Dios da en la Biblia de un Mesías. Esto fue escrito hace más de 3,500 años por Moisés. Hace más de 3,500 años. Y apunta las palabras que te voy a decir originales. La palabra que se escribió semilla es la palabra hebrea sera con Z. Sera, tal como suena, significa esperma. Se ha traducido en la Biblia linaje, porque el linaje es una descendencia. Se ha traducido linaje, esperma, generaciones, porque es algo que sale de nosotros. Y lo más increíble de todo esto es que cuando se descubre el ADN, comprendemos por qué María no tuvo relaciones con José. Esto es increíble. Durante casi 20 siglos de la época cristiana, ni Galileo, ni Juan Camaney, ¿verdad? Ni nadie ha podido en el mundo científico, ni Pascal, que era cristiano, Blaise Pascal, ni Isaac Newton, que era cristiano, ni Louis Pasteur, ni Alberto Einstein, nadie pudo imaginarse lo que la Biblia quería decirnos desde hace más de 3,500 años, hasta 1954, que se descubrió el ADN. Ahora, vean lo que involucra este versículo tan profundo. Esta palabra enemistad es la palabra Eva en el hebreo, E de Enrique, B de burro, A de Armando, Eva, tal como suena. Se tradujo enemistad. Y a los que lo quieran escribir, es un odio,
o una lucha o una contienda continua dentro del corazón. Porque yo me puedo pelear con alguien ahorita a la salida o a la entrada o mañana o con mi esposa, ¡ay! Nos gritamos de vez en cuando, yo estoy de acuerdo con esto, etcétera, etcétera. Y sabemos como cristianos que no podemos mantener ese coraje contra la esposa o contra el esposo y amanecer peleados, porque el diablo se nos mete. Pero así, porque le abrimos con el enojo, dice Efesios 4, no des lugar al diablo. El rencor y la amargura es el veneno más grande que nos puede impedir recibir la gracia de Dios. Hebreos capítulo 12. Tengan cuidado con la amargura porque muchos han dejado de alcanzar la gracia de Dios por el rencor y la amargura. Perdona. Lo más rápido que puedas, perdona. Yo cuando me enojo con mi esposa, ¿verdad? No podemos toda la vida estar de acuerdo, no somos dos extraterrestres, es lo que es el matrimonio, completamente diferentes. Y jamás la voy a hacer que ella piense como yo, ni tampoco ella me va a hacer que yo piense como ella. Pensamos diferente porque es necesario que pensemos diferente. Que las mujeres tengan otra perspectiva, nosotras otros, y oírlas, y ellas nosotros también. Y cuando uno y otro se comienza a oír, ya la hiciste como matrimonio. Pero cuidado con el rencor. Y no, tú no sirves para nada. Ya me encontré otra que es mejor que tú. Entonces, cuando vemos nosotros esto, ¿por qué entonces el odio y el machismo del hombre contra la mujer? Viene como una maldición, lo aprendemos en los seminarios que tenemos de matrimonios, al hombre. ¿Por qué la mujer, los árabes, los judíos, mexicanos, latinos, europeos, por qué el hombre ha crecido con ese sentimiento de que somos superiores a las mujeres? Y de que, como decían los griegos, la mujer solamente está hecha para poder cocinar y para la cama. Es lo que decían los griegos, imaginémoslo nada más. Por eso se degeneraron en la homosexualidad los griegos. Alejandro el Magno acabó como homosexual a los 33 años de edad. No, y a las mujeres, ¿para qué? Viene algo entre nosotros en el corazón como una maldición. Y cuando recibimos a Jesús en nuestra vida y comenzamos a entender lo que la Biblia dice, que tenemos que cambiar, transformar nuestra manera de pensar ya. Y mi esposa es mi reina y mi esposa, yo soy su siervo. Y aunque yo soy el que tengo la cabeza del hogar, no es mi esclava, ni mi sirvienta, ni mi objeto para ser usado cuando yo la quiera usar. No importa cómo se sienta ella cognitivamente, ni sentimental, ni emocionalmente. Y cuando hay esto es cuando el hombre se empodera y la autoridad la convierte en autoritarismo. Y esto es lo que ha ocurrido por todos los siglos. Pondré enemistad entre ti y la mujer. El diablo, ¿a quién va a usar? El diablo, en pocas palabras, odia a las mujeres. Y por eso usa a los hombres, a nosotros, para lastimarlas. Porque él no se puede aparecer y agarrar un trinche en la noche a doña Carmelita. Ándele, ¿verdad? Él tiene que usar este instrumento si somos nosotros. Porque vivimos en un mundo de oscuridad antes de ser cristianos y creímos esa mentira. Mi papá me lo dijo a mí. Nosotros crecimos católicos, ¿verdad? Aunque yo me volví ateo a los 15 años. Pero mi papá me dijo, ¿verdad? A los 15 años, los hombres no chillan. Y no quiero que vas a chillar. Y de los 15 a los 28 que me convertí, jamás chillé. Pero ¿cómo estaba yo? Endurecido como una piedra. Y a todas mis novias, ¿verdad? Las trataba con la punta del pie. ¿Por qué? Porque así crecí. Y mi papá me decía, es que las mujeres son como... Acuérdate los griegos, me decía mi papá. Para la cama y solamente para la cocina. Y crece uno con esa mentalidad tan idiota y tan estúpida que nos fue inculcada por las tradiciones de los hombres. Y Cristo quiere que tú como hombre de Dios, cambiemos esta manera de pensar y comprobemos que al tratar bien a tu esposa, serle fiel a tu esposa, convertirte y ayudarle en lo que puedas y perdonarla las veces que te grite y te corretee con el sartén por toda la cocina, Dios nos va a bendecir. Ahora, aparte de esto,
Nada más en este versículo vean todo lo que encontramos. Ahora hay una profecía que iba a correr genéticamente. Veamos cómo a través de los genes, a través del genoma humano, ahora ella está descubriendo que hasta las células tienen memoria. Pero veamos todo lo que está escondido en lo que los genetistas están comenzando apenas a descubrir. Pondré enemistad, o sea, vendrá algo desde el cromosoma Y que tenemos los hombres de Adán hasta nuestros días, que si el hombre no se convierte y el hombre no transforma su manera de pensar y el hombre no tiene a mi hijo Jesucristo, el hombre tratará mal a su esposa. Yo no soy así, hermano. Cálmate, San Simón. Hay garbanzos de libra, ¿verdad? Que muchas veces ya mejor me acostumbro y ya no me peleo. Mi abuelo era igual, por parte de mi mamá. Mi abuelo era inglés, mi mamá, mi abuela de Puebla, se casan en Nueva York. Y mi abuelo, como todo buen inglés, ¿verdad? Mamachita, y llegaba porque era un matriarcado impresionante, cállese la boca y se come lo que le estoy dando, ¿no? Y mi abuelo, ¿verdad? No, pues sí, se levantaba a las 8 a leer el periódico, regresaba hasta las 10 para no pelearse con ella. Y así vivieron pobrecitos, ¿verdad? Por el lado materno, un matriarcado en el que ella, mejor para no buscarle, mejor se iba y desaparecía todo el día y regresaba hasta en la noche, cuando ya estaba dormida ella. Entonces, dice a continuación que habría una guerra genética entre la descendencia y la mujer. Y aquí está lo sorprendente, que ha fundido las neuronas de la mayor parte de los teólogos a través del mundo. Va a haber una guerra genética entre tu esperma y el esperma de Satanás. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Esperma de Satanás? El esperma, ¿verdad? Cuando mi papá y mamá tuvieron relaciones, más de 250 millones de espermatozoides volaron dirigiéndose hacia el óvulo de mi mamá. Pero solo uno solo iba a fertilizar el óvulo de tu mamá y de mi mamá. Uno solo, y es el Y. Si alcanzó el cromosoma Y al óvulo de tu mamá, nacimos hombres. Ninguna mujer tiene el cromosoma Y más que nosotros. Pero el hombre tiene el Y y tiene el X. Pero si fue el X el que alcanzó y pudo fertilizar el óvulo de tu mamá, nace niña. Y todas las mujeres nacieron con cromosomas XX, los X de la mamá y el X del papá. Entonces, vemos cómo a través de la genética comienza la Biblia a cobrar sentido y a entender tantas cosas que no podíamos entender antes del 54, ni siquiera en el 50, ni siquiera a principios del siglo XX. Entonces, ¿de qué manera la Biblia nos muestra que Satanás puede influir genéticamente en nosotros? Y el primer ejemplo lo tenemos en Génesis capítulo 6, cuando los hijos de Dios, que es el término que se les da a los ángeles en todo el Antiguo Testamento, vieron que las hijas de los hombres, los hijos de Dios, los ángeles caídos, vieron que las hijas eran hermosas y tomaron para sí mujeres, y de alguna forma estos ángeles caídos se metieron con mujeres humanas porque tienen cuerpos que pueden adaptar igual que nosotros, o posiblemente otra línea de razonamiento es que tienen el poder de alterar los genes, así como los demonios se metieron al Gadareno, ¿se acuerdan? En Lucas capítulo 8, y cambiaron su mirada, cambiaron sus cuerdas vocales, su voz,
la fuerza de los músculos del gadareno. Los demonios entran a nuestro cuerpo y alteran la vista, las cuerdas vocales, los oídos, el corazón. Pueden entrar a todo nuestro cuerpo y eran 5,000 demonios, no ángeles caídos, demonios. Entonces los ángeles tienen más poder que los demonios. Ahora, ¿cómo sabemos de que el producto de la mezcla híbrida son los primeros híbridos que comienza la Biblia a describir? Entre ángeles y mujeres salieron gigantes que se llaman los nefilim. Y la palabra nefilim viene de la palabra de la raíz hebrea napal, con ph, que significa caídos. Salieron monstruos de 4 o 5 metros de estatura, con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos. Según de Samuel 21, ahí David los acabó. 1000 años el planeta Tierra estuvo habitado por gigantes. Y todas las tribus, los refaitas, los amorreos, los edomitas, todas las tribus que habitaban la tierra de Canaán eran híbridos y eran seres que habían alterado la genética humana, por lo cual Dios decidió mandar un diluvio universal para que toda carne muriera. Estos ángeles se mezclaron también con animales, que se llama bestialismo, para producir quimeras y producir híbridos. Un híbrido, ya lo vimos lo que significa, la mezcla de 2 semillas. ¿Y cómo podemos saber esto? Vayamos rápidamente al libro de Judas. Antes de Apocalipsis está Judas. Y dejemos que sea la Biblia la que siempre hable. Ay, pues yo no creo eso. Bueno, pues no le creas a la Biblia. No hay ningún problema. Peléate con la Biblia, no te pelees conmigo. En el libro de Judas, que está antes de Apocalipsis, lo describe de una manera completamente clara, donde ya no tenemos para hacernos, porque muchos dicen, no es que los ángeles eran los descendientes de Set y las hijas de Caín. Espérame tantito, es que jamás en la historia un malo tiene relaciones con una mujer buena o una mujer mala con un hombre bueno y nacen gigantes de 4 o 5 metros. Y la característica principal de los gigantes era que odiaban al pueblo de Israel, eran el obstáculo en la tierra de Canaán para que no entraran, Números capítulo 13, y finalmente en Apocalipsis, en Isaías 26, todo esto lo vamos a ver, son los que no van a resucitar. Eran una raza híbrida que Satanás quiso comenzar a pervertir la genética para impedir que naciera el Mesías. Por la promesa que Dios hizo. La semilla de la mujer te va a dar en la cabeza a Satanás. Y tu semilla va a impedir que nazca el Mesías. Y así vemos a Herodes mandando matar a todos los niños, el faraón mandando matar a todos los niños, y vemos el ataque a los niños también y a las mujeres, porque son los más vulnerables de los seres humanos y a los que más tenemos que proteger. Dice Judas, versículos 6 y 7, y a los ángeles, está hablando de estos ángeles de Génesis capítulo 6, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, su propio hábitat, el lugar que Dios les había asignado. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Los ángeles de quien se está hablando en el versículo anterior. Los homosexuales, los degenerados de Sodoma y Gomorra, de la misma manera que aquellos, que estos ángeles, fíjate lo que dice, habiendo fornicaron, la palabra que se usa para cualquier relación sexual ilícita, fornicaron y se fueron en vicios contra natura, contra otro ADN que no era el de ellos. Por eso prohibió Dios, no mezcles 2 semillas, no mezcles 2 animales. El hombre no se mezcle con un animal
el hombre no se mezcle con ningún ave, el hombre no se mezcle con ninguna otra cosa, porque la ley de la genética está establecida en nuestro genoma humano. Fueron contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Así que cuando surgió esta otra opción de que, pues no, los ángeles de Génesis 6, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Es que Jesucristo dijo que en Mateo 22, que seríamos como los ángeles, que no nos daríamos en cansamiento. Claro, los ángeles en el cielo, pero no los ángeles en la tierra, porque al entrar a la tierra, los ángeles cambian su forma, su cuerpo, y lo hacen igual al de nosotros, como lo vamos a ver más adelante. Tenemos que ir comprendiendo la Biblia, y Dios nos va abriendo cada vez más el cerebelo para que podamos ir a través de todo esto. Ahora, ¿qué es un espíritu? En contraste con la tierra, que podemos examinarla en un microscopio y observar sus átomos, de lo que está compuesta, los espíritus son imposibles de observación mediante medios humanos o científicos. La palabra espíritu, apúntala, viene del hebreo suche, como suena, pero con P al principio de papá. Suche con S y CH. Suche se pronuncia suje. Y viene del griego neuma, viene de la palabra neumático o aire, porque muchas veces la palabra neuma se traduce espíritu y otra vez es aire o aliento. Y simplemente un espíritu es una esencia desprovista de materia, de átomos de carbón, como tú y como yo. Pero con el poder de conocer, los espíritus tienen el poder de conocer, de desear, de decidir y de actuar. Y son atraídos sexualmente igual que nosotros. ¿Cómo? ¿De qué manera? Génesis 6 nos lo explica, por qué los ángeles se fueron contra las mujeres y por qué. Primera de Corintios capítulo 11 les dice a las mujeres, vístanse con pudor por los ángeles. Vístanse con pudor por causa de los ángeles. Yo me pasé años tratando de entender esto. ¿Qué tienen que ver los ángeles con una mujer que se vista impúdicamente, verdad? Y con el escote hasta por acá y con las faldas hasta arriba y toda pompone caminando como licuadora. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué el Espíritu Santo metió aquí a los ángeles, verdad? Simplemente porque cuando un ángel ve a una mujer caído y estamos rodeados de ellos, vestida de esta manera, lo que va a hacer, ese ángel va a incitar a hombres a que la persigan. Y hay violaciones, hay muertes de tantas mujeres que desgraciadamente, no todas, ¿verdad? Pero muchas de ellas, por la forma como se visten, es como las tratan. Y si quieres que te traten como una persona, como una muchacha, como una mujer, de las que hay millones de personas, vístete de una forma sin pudor. 1 Timoteo capítulo 2, las mujeres se vistan con pudor, que significa de acuerdo a la moral cristiana. Más que nada, las casadas. Una casada no tiene por qué tratar de llamar la atención a nadie que no sea su esposo, ¿verdad? Y en penúltimo lugar, vemos, ¿verdad?, que en otras palabras, un espíritu pues no contiene átomos de carbón como nosotros, no es material como nosotros, no está compuesto de ningún otro material de esta dimensión. Y Jesús lo comprobó en Lucas 24:39, cuando resucitó. Un espíritu no tiene carne y huesos como un ser humano. Entonces Cristo resucita, es tocado, es traspasado, se desmaterializaba el cuerpo de Cristo, se volvía a aparecer. Cuando fue ascendido, Hechos capítulo 1, Jesús se despide de los discípulos y dice la Biblia, y lo vieron subir al cielo. ¿Qué estaba haciendo Jesús con su cuerpo resucitado? Vencer la ley de la gravedad. ¿Qué es la ley de la gravedad que escribió Isaac Newton, verdad? Que si yo camino ahorita así y hago esto, me voy al suelo, porque la gravedad del centro de la tierra atrae a todo cuerpo más ligero que el aire. Entonces Cristo hizo esto, su nuevo cuerpo ya no estaba sujeto a las leyes cósmicas que tú y yo estamos sujetos.
Todo esto nos va a ir ubicando poco a poco en esta serie. Síganla, por favor, yo se las recomiendo, les va a ayudar muchísimo, estudiantes, ateos, a tus maestros, como familia, como matrimonios. Nos va a ayudar a todos a entender el mundo espiritual, la conexión entre el mundo espiritual y nosotros, y de esta manera estaremos mucho, mucho mejor protegidos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, por las maravillas de la ley. Oh Señor, cuán profundos son tus conocimientos, tu sabiduría. Quedamos completamente, como decía David, innumerables. Nuestra mente es tan pequeña, tan limitada, tan finita, que solo tu Espíritu Santo nos puede abrirla para comprender lo que un ser humano sin el Espíritu Santo no podía entender. Te damos gracias por la vida de Jesucristo, su muerte en la cruz, porque fue crucificado. El Hijo de Dios fue enterrado y el Hijo de Dios fue resucitado a los 3 días. Para que muchos de ustedes que en esta mañana nos escuchan, se vuelvan a Él. Abandona tu antigua manera de vivir. Ven a la cruz. La Biblia te llama a ver la cruz del Hijo de Dios. Y Dios te pide que te arrepientas de tu vida, que te arrepientas de tus pecados, que te arrepientas de haber tratado a tu esposa como lo has tratado, o a tu esposo, a tus padres, a tus hijos, a tus empleados, a tu prójimo. Arrepiéntete y pídele a Dios que entre en este momento a tu vida como tu Señor y Salvador. Es Dios el que va a cambiar tu manera de pensar. Es Dios el que va milagrosamente a cambiar tu camino. Reconócelo ahora en todos tus caminos, porque Él va a ir delante de nosotros enderezando nuestras veredas. No desaproveches esta oportunidad que el Espíritu Santo te da para venir a la cruz. Y todos ustedes que en esta mañana quieran invitar a Cristo a su vida, ahí desde tu lugar, no importa dónde estés, dile: Señor, mi Dios, mi Salvador, gracias por tu muerte en esa cruz. Gracias por esa sangre que derramaste para pagar una cuenta que tenías en contra mía de todos mis pecados. Cristo, con su muerte en la cruz, Él la clavó. Y ahora tú puedes mirarme por primera vez como si nunca hubiera pecado. Esto se llama tu gracia, Señor. Algo que no merezco, pero que tú me regalas porque me amas y porque ya no quieres que yo siga viviendo de la misma forma que he vivido. Gracias, Jesús, por entrar a mi corazón. Creo que a los 3 días te levantaste de los muertos y ahora vives por toda la eternidad, porque toda potestad te ha sido dada desde tu muerte en los cielos y en la tierra, y vienes por mí muy pronto para que yo pueda algún día saber que no fue en vano haber puesto este momento en tus manos e invitarte como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.